Sí, sí, sí. Buenos días con todos. El tema a tratar el día de hoy es fracturas de calcáneo. Como una breve introducción, las fracturas de calcáneo abarcan... Tus diapos no las veo, a ver, espérate. Por favor, Luciano, su micrófono, por favor. Te digo, tus diapos ya las estás transmitiendo, ¿no? Sí, ¿no las puede ver? ¿No sale? A ver, espera. Está bien, Jorge, dale. Ya. Bueno, como decía, estas fracturas abarcan el 60% de todas las fracturas del tarso, el 2% en fracturas en general, se producen el 87% en los hombres menores de 40 años, en hombres activos, laboralmente activos. Se asocia a lesiones en un 30-50%, generalmente de columna vertebral y de miembro inferior contralateral. Haciendo un recuento anatómico, tenemos que el calcáneo es un hueso de dimensiones más o menos cúbicas, ¿no? Tiene varios lados y tiene también varias superficies articulares. Las más importantes son las superficies articulares del astrágalo, que se dividen en superficie anterior, articular media y articular posterior, ¿no? O facetas. Al igual que también presenta una faceta o superficie articular para el hueso cuboides, que se ve en una radiografía anteroposterior. Y bueno, en esta vista, de abajo hacia arriba, se puede ver el tubérculo del calcáneo, las apófisis lateral y medial del tubérculo posterior, ¿no? En este lado medial, se aprecia el sustentáculo tali con el surco para el tendón largo del halus, del flexor del halus. Bueno, en esta parte también debajo del sustentáculo pasa todo lo que es el paquete vasculonervioso y al posterior, ¿no? En una vista lateral apreciamos a la trópea peronea o apófisis peronea, donde van a pasar por debajo los tendones peroneos largos y cortos. Tenemos, bueno, que se pueden también apreciar las superficies articulares, la posterior, la media y la anterior, la del astrágalo. Y bueno, esta es una imagen en la cual nos permite apreciar, y imaginariamente podemos dividir el calcáneo en tres porciones: una porción anterior, que está dada por la faceta anterior y faceta media, una parte media, que está por la faceta posterior, y una parte posterior, que sobre todo es extraarticular, ¿no? Que contiene más que todo la parte del tubérculo, la parte la parte posterior del calcáneo. En el tercio medio y parte del anterior, en la parte lateral, podemos acá apreciar este espacio que es el sustentáculo, perdón, que es ya me voy a acordar, que está más que todo dado por, o ocupado esta zona por por ligamentos interóseos. El ligamento interóseo talocalcáneo o astragalo-calcáneo, que tiene dos fascículos, ¿no? El anterior y el posterior. Esto más que todo para patologías seno del tarso. Para patología del seno del tarso se inflama y genera dolor en esta zona, ¿no? A la palpación. En la parte medial tenemos el ligamento deltoideo, que va a ser un inmovilizador, por así decirlo, ¿no? Del sustentáculo tali, que va a impedir que cuando se fracture se mueva, se movilice, porque va a estar bien fijo en su posición. Es por eso que en la reducción de las fracturas de calcáneo se habla del fragmento constante, que es el fragmento anteromedial, que es ocupado por el sustentáculo tali, fijo ante una fractura, no se moviliza. Aparte del ligamento deltoideo, también los ligamentos interóseos que lo rodean también sirven como elementos
elementos estabilizadores, ¿no? En la parte lateral, en cuanto a partes blandas, tenemos, bueno, acá los ligamentos peroneo tibial anterior posterior, que son parte de estabilizadora del tobillo. Tenemos los retináculos superior, inferior del peroneo para que mantengan a los tenones en su lugar, debajo de la tróclea peronea. Tenemos el ligamento interóseo talo-calcáneo, como les mencioné, en el seno del tarso. Los ligamentos peroneo anterior y ligamento peroneo calcáneo, que van a ser elementos también estabilizadores en la parte lateral de esa articulación talo-calcánea, ¿no? Y la inserción en el tubérculo posterior del tendón del calcáneo y tendón de Aquiles. Teniendo en cuenta la irrigación, es importante en esta parte, que generalmente son irrigaciones distales. Tenemos en una vista de abajo hacia arriba, una vista inferior, tenemos por la misma arteria tibial posterior ramas, que son la arteria lateral plantar, la arteria medial plantar, que van a llegar a abarcar casi toda la planta del pie. También tenemos ramas de la tibial posterior, que son la rama medial maleolar, y tenemos también la rama plantar medial, que viene en la misma tibial posterior. Esta es una vista posterior anterior. Tenemos que también tener en cuenta el nervio sural, que va junto a la arteria peronea. Esta arteria peronea en la parte lateral nos va a dar ramas laterales terminales, y esta rama especialmente importante, que es la calcáneo lateral, la cual nos va a dar irrigación a la parte, en la parte quirúrgica, a la incisión en L, la lateral extendida, que se realiza como gol estándar en estas fracturas. Tener cuidado de no lesionarla, porque si la lesionamos es casi un 80-90% que nos vamos a la necrosis del colgajo, ¿no? En cuanto a mecanismo de lesión, tenemos tres diferentes mecanismos: el avulsivo o arrancamiento, generalmente por el mismo tendón de Aquiles, que desprende la parte del cuerpo del calcáneo. La compresión, cuando se va a dar por una fuerza axial, la cual la parte distal de la tibia va a comprimir al talo, y este también va a comprimir en la faceta articular en el tálamo, en donde es la zona donde confluyen todas las líneas de compresión. Va a realizar, ¿no?, la fractura por aplastamiento. Y el cizallamiento es parecido al aplastamiento, pero lo que aquí también se aplica es una fuerza contraria a la fuerza del cuerpo, que viene de arriba abajo, la fuerza del suelo, que viene de abajo arriba, también comprimiendo lo que es calcáneo y fracturado. Lesiones asociadas en la fractura de calcáneo tenemos que un 50% está asociado a otras fracturas del cuerpo, 10% asociado a fracturas de columna, 25% a fracturas de miembros inferiores, fractura de miembros contralaterales, miembro inferior contralateral 5%, y el hombro lateral un 25%, y fracturas expuestas en un 5 al 10%. La clínica, creemos que va a haber un dolor intenso, ¿no?, en la zona de generalmente el retropié, medio pie, equimosis alrededor del talón, hematoma nubular de Mondor, que es en la parte de presión, que forma un hematoma en la parte lateral del pie. Flictenas, como podemos ver acá, flictenas hemorrágicas, flictenas contenido de suero, imposibilidad de deambulación. Y este tipo de fracturas presenta una relación con síndrome compartimental en 10%, una asociación. En cuanto al diagnóstico, bueno, principalmente el diagnóstico es clínico, ¿no? Por todo lo que se ha mencionado, se le hace el análisis al paciente, se pregunta cómo fue el mecanismo. Generalmente esas fracturas se relacionan con trauma de alta energía, y muy
de la mano con caídas de altura, mayor de 50 centímetros o que refieren 1 metro en adelante. Tenemos acá en cuanto a diagnóstico radiológico dos tipos de angulaciones, ¿no?, que tenemos que sacar en la radiología lateral. Uno es el ángulo crucial de Gisane, que bueno, va a estar dado por una línea paralela a la faceta articular posterior con una línea paralela a la apófisis anterior del calcáneo, ¿no? Este ángulo en promedio es de 100, unos mencionan de 100 a 135 a 140. Hablamos que, bueno, también aparte de este ángulo de Gisane, tenemos el ángulo de Böhler, que va a ser dado por una línea que va desde el tubérculo posterior del calcáneo hacia la faceta posterior, articular posterior. Tenemos esta línea de acá, y la otra desde la faceta articular posterior hacia la apófisis anterior, ¿no? Estas dos líneas trazadas nos va a dar también un ángulo que va a ser de 20 a 40 grados, ¿no? Si este ángulo comienza a disminuir o se deprime, estamos hablando de una fractura en la cual ha habido depresión de las partes articulares y hay que reconstruir. A la inversa del Gisane, si es que este ángulo aumenta, también tenemos que va a haber hundimientos de la parte talámica, de la parte donde confluyen las líneas, también ambas son para fracturas articulares, ¿no? Otro estudio también que nos ayuda bastante es la tomografía, que incluso va a ser la base de la clasificación de Sanders. Tenemos que la tomografía realiza cortes de 3 a 5 milímetros en los cortes coronales, como podemos ver acá. Nos va a servir para ver la faceta articular posterior y la parte sustentacular, la parte constante. En los axiales, como podemos ver aquí, nos va a ayudar para identificar la articulación calcáneo-cuboidea, si esta va a ser afectada mayor del 25% o menor de esta cantidad, ¿no?, que también nos va a guiar un poco para el tratamiento quirúrgico. Una incidencia radiológica también que nos ayuda es la axial de calcáneo, la incidencia Harris, la cual nos va a permitir apreciar lo que es el alineamiento del retropié. En este caso, si se va al varo o si se va al valvo, para poder mantener una alineación neutral y correcta. Ligeramente en valvo, mencionan en algunas bibliografías. También nos ayuda para ver ensanchamientos del calcáneo, cuando hay fracturas de la parte lateral que se desplazan un poco y generan ensanchamiento del calcáneo, también afectando la biomecánica del retropié. Nos va a ayudar por lo que tenemos que visualizar y tener una correcta alineación, un correcto grosor del calcáneo, puesto que si no cumplimos con esta norma, como sabemos, la articulación astrágalo-escafoidea y la calcáneo-cuboidea van a propiciar el movimiento de la articulación de Chopard. Si esta se va al varo generalmente, un retropié vago va a limitar bastante este movimiento de la articulación de Chopard con secuelas posteriores funcionales, ¿no? Otra incidencia es la incidencia de Brodin, en la cual nos va a permitir ver las superficies articulares de mejor manera. Se menciona que el pie debe estar rotado internamente en 30 grados aproximadamente, y el haz de rayos X inclinado a 10, 20, 30, 40 grados de lateral a medial, ¿no?, como podemos ver acá. Nos va a permitir visualizar las superficies articulares de manera más adecuada, ¿no? También es útil mencionar en la parte de las imágenes y para la parte quirúrgica también, generalmente estas fracturas se dividen en parte anteromedial, que está ocupada también en gran parte por
el fragmento constante del tali, sustentáculo tali, y una parte posterolateral, que generalmente tiende a desplazarse hacia el superior o hacia el lateral, provocando estos tipos de ensanchamiento del retrofijo. La clasificación tomográfica de Sanders nos habla de 4 tipos. El tipo 1, que es las fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas, se habla de menos de 2 milímetros. En cuanto a fragmentos desplazados, unas bibliografías mencionan hasta 4 en la tipo 1, 4 desplazados. En la tipo 2 se habla de fragmento de 2 trazos, en la tipo 3 fragmento en 3 trazos, en la tipo 4 fragmento en 4 trazos o con minutas totalmente, ¿no? Esta imagen nos ayuda para la subclasificación en letras de la clasificación de Sanders. Tenemos que esta es la parte medial, tentacular, la parte lateral. Si es que la parte del trazo de fractura se apoya lateral al tálamo, que es la parte articular más importante acá donde confluyen las líneas, va a ser subclasificado por la letra A. Si va a ser en la parte central del tálamo, va a subclasificarse por la letra B, y si va a ser medial, por la letra C. Como podemos ver acá, ¿no? La parte medial, la parte casi media y lateral. Acá, bueno, en la clasificación en sí, tenemos a partir de la 2 comienza la subclasificación. En el tipo 2A está en la parte lateral, 2B en la parte intermedia y 2C en la parte medial, perdón. En la tipo 3, igual, ¿no? Para hacer más fragmentos tiene que haber mayor afectación de estas líneas de fractura. 3AB cuando es lateral intermedio, AC cuando es lateral medial y DC cuando es medio y medial. Y el 4 igual tiene que haber la subclasificación ABC porque son ya fracturas de 4 trazos o con. En la tipo 1 no hay fracturas desplazadas, generalmente van en tratamiento conservador. En la tipo 2, fractura de 2 fragmentos, como había mencionado. La tipo 3, 3 fragmentos y asociado a fragmento central deprimido. La parte talámica está deprimida y eso tiene que restaurarse anatómicamente. La tipo 4, en 4 fragmentos son cominutas, también, ¿no? Su clasificación A, B y C. En cuanto al tratamiento, tenemos tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. Esto básicamente en relación a lo que haya por hacer en esta desplazar quirúrgico, que ya cuando a la inversa, ¿no? Fracturas muy desplazadas, hay que restaurar la superficie articular, hay que restaurar mal alineamientos del retropié y candidatos o pacientes jóvenes con actividades funcionales demandantes, ¿no? El tratamiento dirigido según el tipo de clasificación de Sanders, en la tipo 1, como bien mencionado, es un tratamiento conservador, se va a elevar, hacer un poco de compresión para reducir la fractura, se va a colocar hielo e inmovilización precoz sin carga durante 10 a 12 semanas hasta que estos fragmentos puedan consolidar. Acá tenemos la técnica de Umoto, es una técnica útil que nos va a permitir la reducción incruenta de la fractura de calcáneo. Bajo anestesia regional se coloca el paciente de cúbito prono, como podemos ver acá. Un asistente nos va a hacer contrafuerza en la parte del muslo y el cirujano principal va a estar sosteniendo la parte del calcáneo del talón con ambas manos y entrelazando los dedos.
¿Para qué? Para que con esta, haciendo presión entre sus dos manos, comprimiendo los fragmentos y haciendo tracción longitudinal hacia arriba, y el otro cirujano va a hacer contrapeso en la parte del muslo. Mediante movimientos de barra o valco de esta articulación, se va a escuchar como unos chasquidos o clics, los cuales nos van a indicar que la fractura ya está reducida, y posteriormente se coloca un yeso ya muslopedio en 90 grados, ¿no? Para mantener, bueno, en las primeras partes, en las primeras semanas, perdón, del tratamiento, se prefiere un poco en equino para que no, el tendón del calcáneo no traccione. Si es que hay un fragmento del tubérculo posterior, no lo traccione, ¿no? Se prefiere un poco en equino. Después, posteriormente, a las 2 o 3 semanas, se puede cambiar a 90 grados. Bueno, en cuanto al tratamiento de la clasificación de tipo 2 y 3 de Sanders, se refiere una reducción cerrada y fijación percutánea, las cuales, bueno, dependiendo también del tipo de fractura que tengamos, ya que no van a reducir la articulación directamente, o sea, va a ser una reducción indirecta, por lo que estas se prefieren para trazos simples y no muy desplazados de las articulaciones talámicas, ¿no? Sobre todo la faceta media y posterior. Al igual que, bueno, la reducción abierta y fijación interna, mediante reducciones directas se va a ver las superficies articulares, ver congruencia o no, para un restablecimiento anatómico. En la RAFI tenemos el doble estándar, que es el abordaje lateral en L ampliado, bueno, el cual no está exento de complicaciones, 15% más o menos, produce necrosis del colgajo, ¿no? Sobre todo el látex del abordaje, del ápice, de la punta. Y bueno, otros abordajes descritos para RAFI, abordaje medial o abordaje combinado, medial y lateral, ¿no? Medial para el espectáculo vital, pero este abordaje medial trae muchas complicaciones respecto al paquete vasculonervioso filial posterior, por lo que actualmente ya se está dejando en desuso. Para las Sanders tipo 4, el tratamiento es similar al tipo 2-3, pero si hay mucha convulsión, se puede iniciar con una artrodesis primaria subastragalina. Actualmente está un poco en discusión, pero muchos autores refieren que hay buenos resultados funcionales después de una artrodesis primaria. O también se puede realizar la técnica de Ogoto, la reducción en cuenta y tratamiento conservador y artrodesis diferida. En cuanto a RAFI con placa y tornillo, tenemos indicaciones: mala posición y forma del talón, o sea, mala posición del retropié, afectación articular desplazada, fracturas expuestas, menor de 60 años con altas demandas funcionales, pacientes sin comorbilidades, no fumadores, para conseguir una adecuada consolidación. La contraindicación, incumplimiento de los pacientes, por ejemplo, pacientes con trastornos psiquiátricos, pacientes con demencia senil, de preferencia no operarlos, afecciones médicas no controladas como diabetes, vasculopatía, fumadores y pacientes con una edad mayor de 60. Las ventajas es que se va a reconstruir de manera adecuada y anatómica la superficie articular, reconstrucción de la altura, anchura y longitud del pie, para evitar problemas biomecánicos posteriores, y no hay necesidad de un calzado especializado para posterior a esta reducción. La reducción se trabaja con clavos Kirchner y tornillos. Está indicada en fracturas intraarticulares desplazadas de tipo de depresión articular para poder levantar esta articulación. Pacientes con problemas médicos que impiden una reducción total abierta, y en tipos de fractura simple, generalmente 2 fragmentos, por lo que vamos a hacer una reducción indirecta. Se requiere que sea lo más simple posible esta fractura para realizar la reducción correctamente. Contraindicaciones: más de 3 días entre el traumatismo de intervención quirúrgica, porque ya el hematoma nos va a quizá dificultar un poco la reducción, ya va a estar organizado, nos va a dificultar la reducción. Cuando hay depresión articular también está contraindicado. En las ventajas, rehabilitación temprana y menos complicación de herida, y las desventajas, la reducción de la reclusión no se puede ver perfectamente, ¿no? La reducción indirecta. Una tabla de resumen que encontré en un artículo sobre el tratamiento de fracturas de calcáneo. Tenemos que el manejo inicial, al ser de alta energía, tenemos que inmovilizar esta
articulación, tenemos que usar medidas antiinflamatorias para evitar también justamente el síndrome compartimental, hielo local, AINE, elevación del miembro, y profilaxis se recomienda antitrombótica, por lo que también está relacionado a otro tipo de fractura, ¿no? Y por ser un traumatismo de alta energía. Bueno, y eso pues, se discutiría porque también, bueno, puede variar en pacientes jóvenes, ¿no? Y activos. En cuanto al tratamiento conservador, tenemos que se da para fracturas extraarticulares no desplazadas o mínimamente desplazadas, fracturas intraarticulares no desplazadas, fracturas del proceso anterior del menos del 25% de la afectación de la articulación calcáneo-cuboidea, lo que mencionaba en un inicio, ¿no? En la parte quirúrgica, cuando hay una fractura intraarticular que afecta la faceta posterior, la fractura del proceso anterior con mayor del 25% de la afectación calcáneo-cuboidea, fractura desplazada de la tuberosidad posterior, la fractura de la oclusión de calcáneo y las fracturas expuestas, ¿no? Posteriormente, obviamente, al cuidado y limpieza de la herida. Para la parte quirúrgica tenemos el gol estándar, que es el abordaje lateral extendido. La posición del paciente es una posición de cúbito lateral, aunque algunos también lo pueden colocar de cúbito supino, pero esta posición lateral nos permite corregir y ver adecuadamente la malposición del retropié si está en varo mucho valor, ¿no? Tenemos que la incisión se hace en L y en la incisión vertical posterior se va a hacer entre el tendón del calcáneo y el malleolo externo. Se realiza la incisión hacia la parte en que confluye la parte posterior de la parte plantar del pie, en esa zona de cambio de color, y se realiza la incisión horizontal hacia la base del quinto metatarsiano, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que pasan estructuras como el nervio sural, que va a estar dentro del colgajo. Dentro del colgajo se hace el colgajo prácticamente superióstico para levantar todas las partes blandas, habiendo también disecado el retináculo de los peroneos, el ligamento peroneo calcáneo también, ¿no? Junto, este colgajo tiene que llevarse a la arteria, al nervio sural y al tendón de los peroneos, para que se puedan desplazar adecuadamente y evitar la lesión, ¿no? También que este abordaje nos permite ver las superficies articulares, astragalinas, las superficies también articular calcáneo-cuboidea. Bueno, una vez que hayamos levantado el flap, podemos, para mantener este flap sin estar traccionándolo excesivamente, movilizándolo mucho para evitar lo que es la necrosis, tenemos que colocar 4 pines, 4 Kirchner de 1.6, 1.8, menciona la bibliografía, los cuales van a ir 2 en la parte astragalina, uno en el cuerpo del astrágalo y otro en la parte apófisis externa del astrágalo, uno en la parte del cuboides y otro en el calcáneo, ¿no? Lo cual nos van a servir como retractores para que la piel, el flap repose y no se esté traccionando continuamente, ¿no? Una vez ya visto esta articulación, se incide en la cápsula talocalcánea para ya realizar la reducción posterior. Y al cierre de esta herida se realiza con puntos separados y teniendo mucho cuidado de no hacer tensión al cierre, y sobre todo, especialmente, ser muy cuidadosos con el ápice de la herida, que es lo que mayormente se necrosa. Como dije, acá hay una irrigación terminal, la calcánea lateral, la cual, si somos muy agresivos en esta disección, podemos lesionarla y posteriormente conducir a una necrosis, ¿no?, de la piel. En cuanto a la reducción, tenemos los fragmentos calcáneos y vamos a reducir primero el fragmento sustentacular constante, que por los ligamentos que mencioné anteriormente va a estar en su lugar, no se va a desplazar. Colocamos primero un chance a modo de joystick en la parte de la tuberosidad calcánea,
y llevándolo un poco hacia abajo, hacia inferior, como lo vemos en esta flecha, elevamos el fragmento del calcáneo para que se una al fragmento constante, ¿no? Una vez hecho esto, con dos Kirchner de 1.8 se mantiene desde posterior a anterior y abajo hacia arriba a estos dos fragmentos, ¿no? El cuerpo del calcáneo con su tentáculo frontali ya fijos. Posteriormente vamos a realizar la reducción de parte del fragmento lateral, el número 3, el cual mencionan también con un Kirchner ya reducido estos dos fragmentos, se reduce el 3 y el 4, ¿no? El fragmento lateral con el sustentacular, levantándolo un poco con una ledra para ganar buena posición y un poco de altura, ¿no? Y en la parte final tenemos, bueno, que este fragmentito lateral se puede ya colocar en su sitio, en su lugar, y así adosar la placa en la parte lateral, ¿no? Se puede colocar un tornillo de la parte lateral hacia la parte sustentacular para sostener estos fragmentos principales articulares, y posteriormente se coloca la placa para se menciona 2 tornillos como mínimo en cada fragmento principal. También tener en cuenta la parte del tornillo de lateral a medial al sustentáculo, la parte del paquete tibial posterior, la cual, si dejamos este tornillo muy, muy largo, puede lesionar estas estructuras, ¿no? Y puede generar molestias también en el paciente. Igual, ¿no? Como mencioné, 2 tornillos en cada fragmento principal y hacer la reducción adecuada. Acá podemos ver un espacio más o menos grande, ¿no? de defecto óseo de calcáneo, el cual actualmente, bueno, ha estado en discusión y actualmente ya se ha llegado prácticamente a un consenso en lo cual no es necesario el uso de injerto óseo en esta zona, ¿no? Ya que es un hueso esponjoso, ricamente con células osteoblásticas, lo cual esto se regenera en el calcáneo, ¿no? Eso es lo que se ha llegado últimamente en un estudio que voy a mostrar posteriormente. Un resumen de la reducción: primero se reduce el fragmento constante con la parte del fragmento posterior calcáneo, con un Homan o con una ledra se puede levantar para ganar altura, se reducen estos dos fragmentos y luego el fragmento lateral se une al sustentacular mediante un tornillo esponjosa, y posteriormente con la placa se realiza lo que es la reconstrucción. Para fragmentos abulsivos se usa también el método de cerclaje para mantener el fragmento abulsionado del Aquiles a la parte de la tuberosidad posterior del calcáneo, ¿no? Se habla también de un abordaje hipoposterior para tipo de fracturas también antes mencionadas, pero en cuanto a trazos más grandes, ¿no? La incisión es más o menos de un promedio de 2 centímetros lateral al tendón de Aquiles, pero en línea con el tubérculo posterior del calcáneo, ¿no? Es una incisión pequeña para poder realizar la reducción puede ser con una pinza Weber. Reducimos la articulación y poder pasarle tornillos interfragmentarios, ¿no? En este caso se usaron 3 y redujeron adecuadamente el trazo fractular. Las complicaciones de la fractura de calcáneo tenemos producción de talalgia lateral, como un pinzamiento subperoneal o peroneo calcáneo. Esto cuando la articulación no se redujo adecuadamente y la parte lateral del calcáneo ascendió ligeramente y toma contacto con el malelo externo, ¿no? Tendinopatía de los peroneos también cuando hay una mala reducción y provoca roces de alguna parte del fragmento
con los peroneos, ¿no? Al igual que también las placas. Las placas también a veces producen irritación en la parte de los tendones. Neuropatía del sural, cuando en este abordaje, en el flap, no protegemos al nervio sural adecuadamente y nos llevamos a una parte de este, ¿no? Se puede provocar también como, presentar como neurinomas, en los cuales, bueno, se hace la neurolisis y el enterramiento se entierra esta punta distal del nervio seccionado en las partes blandas, ¿no? Ese sería el tratamiento en sí. Artrosis subastragalina, cuando también hay un restablecimiento adecuado de las superficies articulares, un mínimo desplazamiento, menciona que genera unos 7 a 8 años una artrosis subastragalina, la cual va a generar dolor en la parte externa y del seno del tarso también. La artrosis subastragalina podría generarse mediante 3 formas, ¿no? Una que es la reducción no adecuada en una cirugía de los fragmentos articulares o una reducción anatómica, ¿no? La 2 es cuando hay una reducción incruenta y con un tratamiento conservador, pero inadecuado. Y la tercera, cuando hay una lesión del cartílago articular en una fractura de alta energía, ¿no? Este cartílago articular se lesiona, no se regenera y provoca una artrosis subastragalina. Artrosis calcáneo-cuboidea también por la mala reducción no anatómica. En cuanto a las talalgias plantares, las prominencias óseas con polones plantares, lesión de tejido adiposo o fibroelástico plantar. También se menciona atrofia de la almohadilla grasa del calcáneo, ¿no? Las talalgias mediales, como la tendinopatía de los flexores o del tibial posterior, esto cuando se hace una reducción vía abordaje medial y placa para el tentáculo frontal, o también el síndrome del túnel tarsiano, ¿no? Cuando hay atrapamiento de las ramas del tibial posterior. Y tenemos también la mala consolidación viciosa, en este caso la consolidación en varo, que va a afectar la movilidad del chopar, síndrome compartimental o rigidez postraumática, la atrofia de Sudeck o simpático refleja dolor complejo regional tipo 1, lo cual en algunas bibliografías se menciona como prevención dar vitamina C 500 miligramos por 50 días desde el momento de la fractura o en el postoperatorio inmediato. Esto con el fin de usar el efecto antioxidante de la vitamina C. La infección, bueno, también que se puede producir en estos casos, y la necrosis cutánea más o menos en un 15% que inicia en el ápice de la herida, ¿no? Encontré una revisión, un artículo de la revista de Prieto Villo del año 2016, en la cual hablan de las fracturas de calcáneo en cuanto a controversias y consensos. Controversia del tratamiento quirúrgico versus conservadores en fracturas intraarticulares. Según ya actualmente los materiales de bajo perfil y placas bloqueadas con una mejor presa en hueso osteoporótico han cambiado el paradigma, ¿no? Y nos llevan por el lado del tratamiento quirúrgico. Y la evidencia que el tratamiento conservador de estas fracturas es escasa y tiene un grado de recomendación insuficiente, ¿no? Por lo que hay cierta inclinación actualmente por el tratamiento quirúrgico con las nuevas placas que llegan al mercado, ¿no? También hablan de pacientes en los cuales van a tener mejores resultados quirúrgicos. Son los pacientes que no están en litigio laboral, pacientes mujeres o jóvenes menores de 29 años, ángulo de Wöhler moderadamente bajo. Se refiere que ángulo de Wöhler como punto de corte hasta 15 para hacer tratamiento conservador. Si es más bajo que esta 15 grados, se tiene que realizar la reducción de estas fascias articulares, ¿no? Reducción anatómica de la subastragalina posterior y un escalón articular menor de 2 milímetros, ¿no? También mencionan de la demora quirúrgica e influencia en los resultados finales. Kuhn y colaboradores concluyen que un estudio multicéntrico que el retraso de la cirugía definitiva, realizando un abordaje ampliado en L, no disminuye el porcentaje de las infecciones. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto a la herida que hagamos con la incisión, ya sea se haga de precoz o un poco tardía, no va a disminuir el porcentaje de infección, ¿no? Ho y colaboradores, así como Kurt Brown, afirman que en manos experimentales el momento del tiempo quirúrgico no afecta los porcentajes de infección de la herida quirúrgica con una cuidada selección de los pacientes, ¿no?
siendo la cirugía precoz más beneficiosa en estos casos. Mencionan también el signo de la arruga, en la cual más o menos se va a presentar a los 12 a 14 días y va a propiciar a la cirugía en promedio en la mayoría de los casos, ¿no? Con técnicas indirectas como fijación externa o percutáneas, y con esas dos técnicas se podrían acortar estos tiempos de espera, ¿no? El tratamiento quirúrgico en pacientes añosos, tenemos que la edad en sí misma no desempeña un papel determinante en la aparición de problemas de partes blandas o infección ósea. Lo que más genera estas presentaciones de afectación es la existencia de comorbilidad previa, la cual tiene que ser la clave en la aparición de complicaciones postoperatorias, siendo los pacientes candidatos a un tratamiento conservado. O sea, más que todo se enfocan a las comorbilidades como parte de las complicaciones postquirúrgicas. Cirujano experto de fracturas de calcáneo menciona que un cirujano que realice 4 intervenciones al mes de calcáneo genera menos complicaciones, ¿no?, relacionadas en estas fracturas. La infección profunda, los cuales en cuanto a resultados finales están directamente relacionados con el número de fracturas que se intervengan al año. O sea, las complicaciones con infección, básicamente, mientras más experto sea el cirujano, menor complicaciones infecciosas, ¿no? Placas convencionales versus bloqueadas. Las ventajas potenciales de las placas bloqueadas son la superioridad biomecánica en las siguientes circunstancias: inestabilidad severa, combinación fracturaria, pobre calidad ósea e imposibilidad de fijación bicortical. Si no hay ninguna de estas, se podría usar fácilmente una placa convencional, ¿no?, sin problema alguno. La calidad ósea pobre en esta localización, sobre todo en mujeres mayores de 50 años y por la necesidad de mantener la altura de la articulación subastragalina posterior a fracturas con hundimiento. Sobre todo se recomienda en estos casos placas bloqueadas para que mantengan la longitud y tengan presa en la misma placa y no en el hueso que esté unido. Uso de injertos versus sustitutos óseos. Como bien mencionado, ¿no?, hay un estudio retrospectivo en los cuales en 390 casos de fracturas desplazadas intraarticulares mediante placa lateral con o sin autoinjerto, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas. Abordaje lateral extenso versus técnicas mínimamente invasivas. Tenemos que hay similares resultados clínicos en ambas series. Sin embargo, con las técnicas MIPO hay menor complicación en la herida quirúrgica y hay mayor satisfacción por parte del usuario, ¿no?, del paciente, pero requieren una curva de aprendizaje según los estudios de Klink y colaboradores. Recordad también que las técnicas MIPO tienen indicaciones precisas, ¿no? No se puede hacer una técnica MIPO en una fractura, por ejemplo, articular muy desplazada y que requeramos ver directamente esta articulación para la reducción anatómica correcta. Abordaje del seno del tarso versus abordaje lateral. Hay resultados funcionales similares. El abordaje del seno del tarso va a disminuirnos las complicaciones de yeso. Es un abordaje más o menos de 5 centímetros, que inicia en la parte 1 centímetro posterior e inferior del malleolo externo hacia la base del cuarto metatarsiano. Como le digo, 5 centímetros aproximadamente. Al ser un abordaje pequeño versus el lateral, obviamente va a generar menos complicaciones en la herida, menos tiempo quirúrgico y menor tiempo de demora para la cirugía definitiva, ¿no?, según los estudios de Basile. Artrodesis subastragalina como tratamiento definitivo primaria o diferida, no hay consenso actualmente. Algunos autores recomiendan una artrodesis primaria en Sanders 4 con gran conminución. Otros abogan por osteosíntesis reportando buenos resultados funcionales. No hay un tratamiento, no hay un consenso actualmente en eso. Bueno, eso es todo lo que quería presentar y gracias por su atención. Un tema bastante interesante, como ves. Me ha gustado porque has hecho una revisión bastante completa. Has incluido justo algunos de los patrones que necesita conocer acerca de esto. El comentario va en lo que respecta a mi experiencia, a lo que hacíamos y a lo que hice hasta hace poco. Esta experiencia se ve indudablemente involucrada en un tratamiento quirúrgico que lo que hacíamos antes, y luego un tratamiento quirúrgico. Y verdaderamente son experiencias, cada una tiene sus cosas
sus ventajas y desventajas. Te comentaré primero de que siempre para nosotros ha sido guía la evaluación clínica del paciente, la radiografía para ver variación en los dos ángulos más importantes que podíamos ver en la lateral, y que la variación de esos ángulos nos hablaban de más o menos el tipo de fracturas y nosotros también queríamos ubicarlo dentro de la clasificación. Pero acá viene de repente el pequeño aporte. No nos olvidemos de que el mecanismo de producción de estas fracturas de calcáneo generalmente ocurren por caídas de altura. Y entonces tenemos que dar una miradita también a la columna, hacerle su radiografía de columna para saber si ha tenido o hay algún problema adicional al problema de fondo, que es el problema de la fractura de calcáneo. Pues bien, nosotros, una vez que ubicábamos de que si este paciente tenía muy alterado o no tenía muy alterada los ángulos, entonces utilizábamos efectivamente se puede decir, una cuestión de tratamiento. Las que no estaban desplazadas, tratamiento no quirúrgico. Las que estaban desplazadas, utilizábamos nosotros la manipulación efectivamente de Omato, pero además de la técnica de Essex Lupetti, no sé si ustedes conocen eso, que se coloca un par de pines en la parte posterior del calcáneo y luego se trata de reducir o se trata de elevar los fragmentos que están deprimidos o reducir aquellas fracturas que están desplazadas. El tratamiento era prácticamente no quirúrgico, era más bien de manipulaciones y complementábamos con unos, se puede decir, tractores de Bühler, que eran dos especies de masas que se colocaban en la parte medial y lateral del calcáneo y hacíamos compresión de tal manera de que acomodé lugar, y es lo que tú has dicho, pero no lo hacíamos con la mano, sino con ese compresor y con los clavos percutáneos tratábamos de que acomodé lugar se acomode toda la estructura. Entonces, eso era cuando era muy desplazadas. Los resultados no eran tan satisfactorios. Le digo sinceramente que siempre había un problema de dolor y que finalmente uno tenía que llegar a la artrodesis. Ese era el resultado, es decir, en las muy desplazadas. Luego hemos tenido también por ahí algunos casos, y de las que nos pareció los más severos, cuando estas eran fracturas expuestas. Cuando eran fracturas expuestas, entonces la cosa cambiaba completamente. Sí le poníamos de alguna manera algunos clavos percutáneos para tratar de estabilizar, mientras veíamos qué era lo que sucedía con las partes blandas, con el mismo tejido óseo, y que muchas veces realmente fracasábamos y tenía que llegar al retiro de algunos fragmentos, al retiro de algún hueso, a cubrir como sea la piel, en fin, como dicen, un protocolo que no era ni tan fijo ni tan seguro y que era a demanda de lo que ocurría. Luego, como tú mismo has dado a conocer, han habido otras experiencias, otras comunicaciones, otros estudios respecto a que necesariamente el tratamiento quirúrgico que se debe dar en aquellas fracturas que están muy desplazadas. Es cierto, el calcáneo es un hueso un tanto especial. Si tú ves, creo que por ahí alguien describe de que solamente la cortical es muy delgada, fuerte y delgada, pero al mismo tiempo que si hay una disrupción, una fractura, la parte interna, que es un tejido esponjoso, es probable que se reabsorba o que de alguna manera
también se mueva o en fin, haga un desastre. Esto lo hace de que sea muy susceptible a que haya un tratamiento quirúrgico. Para hacer el tratamiento quirúrgico no solamente uno necesita de esas radiografías y de esos ángulos, sino de una tomografía para planificar qué es lo que va a hacer. Entonces, bueno, esto que te hablo es las últimas experiencias que he tenido. Efectivamente, creo que la principal complicación ha sido siempre un poco la necrosis de la incisión justamente en el ángulo, a pesar de seguir algunas recomendaciones, pero por ahí no digamos de muchas complicaciones. Esa es una parte y la verdad es que, bueno, hay de alguna manera satisfacción en lo que se ha hecho. Quiero decirte de que otra parte de este tratamiento es la fisioterapia. Es la planificación de cuándo uno debe empezar a decirle que apoye el pie, que haga una marcha con apoyo o sin apoyo, con apoyo, completa, en fin, que eso sí tienes que tener algún médico o algún fisioterapeuta para poder guiar, para poder coordinar este tratamiento. Y por último, te debo decir de que efectivamente es controversial todavía por ahora el tratamiento quirúrgico en los pacientes psiquiátricos. ¿Y por qué? Porque sencillamente no van a seguir las indicaciones. Y una de las indicaciones es justamente el apoyo, la movilidad y el apoyo. Entonces, todavía no sé hasta cuánto se ha avanzado ahí. Hay que igual personalizar todas las fracturas para poder hacer el tratamiento adecuado. Me ha gustado tu exposición, te felicito. Esto sigue todavía en bastante investigación. Gracias. Gracias, maestro. Hola Jorge, buen día. Hola, maestro. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días con todos. Realmente un tema interesante, Jorge, las fracturas de calcáneo. Yo creo que has pintado un panorama bastante bueno de cómo es la parte anatómica, la vascularidad, que hay que tener siempre muy en cuenta cuando uno aborda las lesiones de calcáneo, los mecanismos de lesión, las lesiones asociadas que se suelen presentar, porque sabemos que estas son fundamentalmente mecanismos de caídas de altura, pero también hay un grupo que a veces no necesitan tanta altura, pero sí una energía grande. A veces pacientes que son salen despedidos. Recuerdo una de mis primeras lesiones de calcáneo que operé hace muchísimos años, una paciente del doctor Rojas, que estuvo trotando en una de estas caminadoras, y parece que, o sea, la velocidad tampoco no era muy grande, pero la señora se quedó dormida y salió despedida, y fue suficiente para provocarle una lesión de calcáneo bilateral bastante compleja, intraarticular y todo, ¿no? Entonces tenemos que entender algunas cosas para poder tratar estas fracturas del calcáneo. Recordemos que lo que nos decías tú, cuál es el momento óptimo para operar, porque sabemos que el gran problema de estas lesiones y la ubicación del calcáneo, no solo por las características propias del hueso, sino por los tejidos blandos que recubren a esta zona y hacen que a veces se generen unos grandes edemas, equimosis, ¿no? Presencia de ampollas, de flictenas en esta zona, que hacen que uno tenga que esperar el tratamiento quirúrgico o diferir el tratamiento quirúrgico. Y siempre hay que tener en cuenta, o sea, el momento óptimo para operar, y es, como lo señalabas tú, la presencia del signo de la arruga, ¿no? Que nos permite a nosotros
poder determinar que ya estamos en un tiempo óptimo para poder hacer el procedimiento quirúrgico. Una de las cosas que ahora último está, digamos, mencionándose mucho en la literatura son las técnicas de mínima invasión. Y por ahí les pasé un artículo donde había unas comparaciones entre técnicas mínima invasivas y técnicas abiertas en estudios grandes, ¿no? Ahora, lo que tenemos que tener en consideración con las técnicas de mínima invasión es que también tienen algunas características, y donde se ha visto que funcionan mucho mejor son, por ejemplo, en las lesiones de la clasificación de Sandar 2 y 3, tener un abordaje más ampliado. Recordemos que la mínima invasión va a involucrar técnicas de reducción indirecta, cerradas de preferencia, y también fijación de tipo percutáneo, ¿no? La ventaja tal vez de las técnicas de mínima invasión es lo que se ha visto en los resultados, es que hay menos complicaciones, sobre todo en el tema ampliados, el chance de hacer infecciones o de necrosis de los colgajos, ¿no? Entonces, ahora, pero hay que precisar que estas técnicas de mínima invasión, pues hay que darlas principalmente en fracturas que pueden abordarse con esta técnica de mínima invasión. También hay que preferir usar estas técnicas en aquellos pacientes que tienen a veces problemas de inmunodepresión. También está relacionado al tabaquismo, por ejemplo, ¿sí? Yo recuerdo hace unos años un paciente que tuvo una fractura bilateral de calcáneo, que operé ambos lados y que, digamos, al mes, después de haberle retirado ya los puntos, que generalmente en calcáneo mi experiencia es que yo no me apresuro en retirar los puntos. Yo a veces los retiro entre los 20, 30 días los puntos de la herida. Pero recuerdo que este paciente, después de un mes de operado, una vez que ya le había retirado los puntos, hizo dehiscencia de la herida, hizo infección. Y luego, indagando un poco la historia de este paciente, pues resulta que este paciente era un señor que era un alcohólico, ¿no? Y entonces luego después le hice algunos exámenes de proteínas y teníamos algunos inconvenientes con proteínas séricas disminuidas. Entonces es importante por ello también a veces la elección del paciente adecuado, ¿no? Bueno, yo recuerdo que este paciente lo seguí durante por lo menos 2 años. Tuve que retirarle, digamos, de manera no precoz, pero sí una vez que ya consolidó la fractura, tuve que retirarle inmediatamente las placas que había puesto, porque pues seguía fistulizando, ¿no? Después de 2 años más o menos ya dejó de fistulizar, ya obviamente tampoco ya lo volví a ver al paciente, pero hay que tener en cuenta esas consideraciones, que a veces uno tiene que lidiar con infecciones en esta zona, ¿no? En resumen, yo creo que una de las cosas cruciales en el tratamiento de las fracturas de calcáneo es que uno tiene que elegir el momento adecuado para realizar el tratamiento. El segundo punto es hacer una fijación lo más estable posible, porque de ello va a depender la movilidad precoz de la articulación del tobillo. Y finalmente, un tercer punto que creo que es crucial en el tratamiento de estas fracturas es tratar de hacer una reducción articular lo más anatómica posible, ¿no? Porque eso va a evitar que este paciente posteriormente se pueda generar una artrosis, ¿no? Bueno, muchas gracias y excelente presentación, Jorge. Gracias, maestro. Hola, Jorgito, buenos días con todos. Buenos días, maestro. Buenos días. Bueno, primero felicitarte por tu
Y segundo, bueno, más que todo aportar algo a lo que ya el doctor Sandro y el doctor Rodríguez han comentado. Patología mm, muy importante desde el punto de vista traumático, ya que se da, a veces sufren solamente una caída de no tan altura, aquí dependiendo, como bien dice el doctor, su estado nutricional, los estados asociados, ¿no? Sin embargo, que algunas veces produce algo que bueno, yo siempre lo veo casi, es el dolor. Produce problemas, el síndrome de complejo regional, como decía el doctor Rojas, que es algo muy importante poder entender y poder manejar. Hay que tener en cuenta que por esa zona, cuando has hecho el recordaris anatómico, existe una serie de nervios que muchas veces ellos en algunos momentos también se lesionan y genera un dolor crónico, más allá de qué tan bien nos quede la operación o qué tanto no hayamos podido hacer nada de un tratamiento conservador, por decirlo así. Entonces, esto es algo muy importante y también muchas veces queda como secuela, que tenemos que saber manejarlo. He tenido oportunidad de operar calcáneos desde las épocas en que colocábamos, me acuerdo, 2/3 de caña, o a veces colocábamos solamente una de reconstrucción, ¿no? Ahora utilizamos placas ya un poquito más sofisticadas, más adaptadas a la anatomía del calcáneo, que tienen por ende mejores resultados, ¿no? Sin embargo, las complicaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Dehiscencia de herida, necrosis, cosas que debemos también tener cuidado, y sobre todo en esos pacientes con insuficiencia venosa o alteraciones circulatorios, también se ve ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, como siempre habíamos pensado, como yo recuerdo aún cuando recién llegué a la especialidad, estaba de moda la personalización de la fractura, ¿no? Se hablaba mucho de eso. Yo creo que en este caso debemos tener en cuenta mucho eso, ¿no? La personalización de una fractura de calcáneo. ¿En qué paciente va a hacer eso? Si me conviene operar una fractura de calcáneo o de repente me conviene hacer un tratamiento conservador, ¿no? Entonces eso, uno, tiene que analizarlo mucho, y dos, conversarlo con el paciente, ¿no? Porque de repente la cura resulta peor que la enfermedad en este caso, ¿no? Bueno, este era más que todo mi aporte. Gracias. Aló, Jorgito, ¿me permites la palabra? Claro, doctor. Buenos días con todos. En cuanto a la fractura, primero felicitarte, Jorgito, está muy buena la exposición. En cuanto a la fractura de calcáneo, es un tema muy interesante, ¿no? No olvidemos que, como tú lo mencionabas, Jorge, el calcáneo consta de 3 facetas articulares, ¿no? Entonces, epidemiológicamente estas fracturas, el 75% de estas son articulares. Es por ello que el manejo quirúrgico de este tipo de fracturas está tomando cada vez más notoriedad, ¿no? Para contarles alguna experiencia, algunos calcáneos yo he operado, pero sobre todo me acuerdo mucho del primer paciente que operé de calcáneo. Tuve un error, y es no usar el manguito de isquemia, ¿no? Estas fracturas, personalmente, cuando no utilicé este manguito de isquemia, al inicio, sobre todo de la cirugía, era un charco de sangre, ¿no? Entonces se me complicó bastante la cirugía. Entonces ese es como un detalle a tener en cuenta, siempre tratar de usar el manguito de isquemia para abordar este tipo de cirugías. Ahora, últimamente, como decían, ya se está hablando de los abordajes mínimamente invasivos, de los cuales los que más se están utilizando es del sinos del tarso, que bien lo explicabas, que va por debajo de la punta del peroné hacia una proyección hacia el cuarto metatarsiano. Pero hay que elegir bien el paciente, como decíamos, fracturas poco desplazadas, sobre todo de la pared posterolateral, de la faceta posterolateral, que no haya mucho desplazamiento,
obviamente se podría aplicar esta técnica mínima invasiva. Y la literatura dice sobre todo que hay una diferencia significativa estadísticamente en las fracturas Under 2, ¿no? Que no hay mucho desplazamiento y que se podría utilizar esto. Ahora, hay una perla, un detalle en cuanto a la incisión cuando hacemos el abordaje posterolateral ampliado. Siempre tenemos el miedo de la necrosis del colgajo, ¿no? Siempre hay que tratar de ir con la incisión hasta el periósteo prácticamente y hacer el colgajo subperióstico para evitar, uno, lesionar al nervio y otro, tratar de evitar la necrosis de este colgajo. Y hay una perlita ahí que algunos cirujanos hacen la curva en esta incisión, en la parte del lápiz. Lo que los cirujanos de Pito Bio recomiendan es hacer siempre la incisión en 90 grados, recta. No hacerle esta curva porque está asociada a porcentajes de necrosis, a mayor porcentaje de necrosis de colgajo. Bueno, eso es lo que les quería compartir. No sé si es que alguien quiere hablar.